Mi tema para esta mañana es la importancia de ser decisivos. ¿Cuánto afectó la historia de nuestro continente latinoamericano la decisión que, según nos cuentan los historiadores, hizo ese conquistador español llamado Hernán Cortés? Según nos contaron, cuando llegó a las costas de nuestro continente, con la gente que venía, dijo: hay un solo camino para ir y es hacia adelante. Y para demostrar que era conquistar o morir, decidió quemar las naves que lo habían traído desde España. Ese acto de decisión marcó la historia de todo nuestro continente. Por el contrario, estoy seguro que ustedes conocen muchos casos, muchas historias, inclusive historias personales tal vez, de decisiones que se postergaron. Y fue la peor decisión que podrían haber hecho, porque una vez que se perdió la oportunidad, nunca más estuvo la posibilidad de recuperar aquello que perdimos. En la vida, ser indeciso es una carga. Ser decisivo es tener poder. La persona que puede afirmar su corazón, su mente y hacer una decisión valiente, siempre va a ser un triunfador. El que demora, el que retarda, el que le cuesta llegar a una conclusión y hacer una decisión, siempre corre el riesgo de perderlo todo. Hay oportunidades que llegan a nuestra vida una sola vez y si las perdemos, nunca más las recuperamos. Y es por eso que en todos los órdenes de la vida necesitamos aprender a ser decisivos. Si usted se decide a ser un estudiante y quiere llegar a médico, va a tener que ser bien decisivo. Porque a lo largo del camino se le van a presentar obstáculos y circunstancias cambiantes y mil y una dificultades que van a tratar de impedirle que alcance la meta. Cualquiera sea la carrera que escojamos, vamos a tener que ser decisivos. Si alguien quiere triunfar en el deporte, va a tener que ser muy decisivo. Porque en cualquier deporte que querramos practicar hay riesgos. Hay la posibilidad de lastimaduras, heridas, de tantas cosas. Así que solamente los que son decisivos llegan lejos. Los timoratos y medio, no pasa nada. En todos los órdenes de la vida, vuelvo a reiterar, necesitamos aprender a ser decisivos. Hacer una decisión y seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Y en el tema de nuestra relación con Dios, y si quieren usar la palabra religión, aunque no es una palabra bíblica, la importancia de ser decisivos es absolutamente crítica, vitalmente importante. El Señor Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando, de la importancia que tiene esto, y fue el tema que nos planteó cuando aquel día, mirando a la multitud que escuchaba sus enseñanzas, le lanzó esta pregunta que nos lanza a ustedes y a mí también en el día de hoy. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no me pasan la pelota número 5? Hablando en el lenguaje del pueblo. ¿Por qué no hacen lo que yo les mando? Y cuando uno escucha esta pregunta, uno se tiene que hacer la gran pregunta: ¿a quién estaba hablando nuestro Señor? Bueno, permítame recordarle que en primer lugar no le estaba hablando a sus enemigos. Ustedes saben, en el día de hoy hay millones de personas que han declarado la guerra a Dios y lo han declarado el enemigo público número 1 de sus vidas. Dicen ser ateos, dicen no creer, dicen peor aún, buscando alguna experiencia especial y tener poder, se entregaron a la adoración y al servicio de Satanás. En el día de hoy son enemigos declarados de Dios. Viven en este planeta por la misericordia del Señor, pero no tienen nada que ver con Él. Y si algo pueden hacer para destruir a Dios, con gusto lo harían. Si la ley se los permitiera, quemarían estas iglesias, pero con mucha alegría. Tampoco el Señor se dirigió a aquellos que son indiferentes. Creo que esto es el gran porcentaje de la población, la gran mayoría. En este mundo estamos llenos de gente buena, de gente noble, de gente que nunca van a tirar una piedra contra una iglesia ni la van a poner en fuego. Que no van a venir a robar ni me van a asesinar a mí que soy el pastor. No.
Es gente que si usted le pregunta, ¿usted sabe algo de Dios? Sí, 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 por supuesto, Dios es bonito, es bueno conocer a Dios, es bueno de vez en cuando ir a la iglesia, ya por Navidad o Semana Santa, Y si usted le pregunta, ¿y usted qué religión practica? Ah, la de mis padres. Y de ahí no pasan. O sea, son personas que sí saben algo de Dios, lo tienen hasta buenas opiniones, pero en su vida diaria le han dado las espaldas, lo ignoran y no lo tienen en cuenta para nada. Y Jesús no le habla a esa gente. Y entonces, ¿a quiénes se estaba dirigiendo el Señor? Como les dije en la introducción, se estaba dirigiendo a gente a quien consideraba que tenía que hacer una decisión después de haber estado en contacto con Él por cierto tiempo. Pero en este caso eran personas indecisas. Noten bien lo que dice el Señor. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y en este versículos, en el 46 y 47, nos da las características de tal persona. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Noten bien las características del indeciso. Les digo, es una persona que ha venido a Dios. Dice todo el que viene a mí. Jesús estaba en el pico de su popularidad en aquellos días. Y qué bendita aquella generación que tuvo la gran oportunidad de ver al Maestro y escucharle en persona. ¿Qué no hubiese pagado yo por ser parte de esos 3 años de la historia humana cuando el Señor nos visitó y vimos la gloria de Dios de una manera que nunca más se ha vuelto a ver? Y sin embargo, acá hay personas que han llegado, han conocido a Jesús, le han enseñado a hablar, le han escuchado enseñar, Y segunda gran característica, y han escuchado sus palabras. ¿Qué es lo que atraía a la gente a Jesús? Su persona, sus milagros, su enseñanza, las 3 cosas. Jesús era una persona que atraía a los seres humanos. Uno se acercaba a Jesús y se sentía mejor que lo que era antes de haberle conocido. Jesús atrajo a la raza humana con su compasión, con su bondad, con su misericordia, con su amor. Las peores personas con Jesús se sentían cómodos. Aquellos para quienes el templo no tenía tiempo eran aquellos a que Jesús les daba lo mejor de su tiempo. Las personas se seguían atraídas a Jesús. Un día le escucharon hablar un grupo de personas que teóricamente lo tenían que detener y llevar prisionero, y lo escucharon a Jesús hablar en el templo y volvieron con las manos vacías. El prisionero los había aprisionado a los que lo querían aprisionar a él. Y volvieron y le preguntaron los que lo habían enviado, ¿y qué pasó con el prisionero? Y dijeron, nunca ha habido hombre que habló como este hombre. Marcos 12:37 nos recuerda que la gente del pueblo le escuchaba de buena gana. La gente hacía un esfuerzo por escucharlo. Sacaban tiempo para estar con él y escucharle hablar. Y uno dice, qué lindo. Se regocijaban escuchando las cosas que Jesús enseñaba. Pero también encontramos que los indecisos tienen un cierto afecto por el Señor. Noten lo que nos dice. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, 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 Señor? Noten bien. La gente que no está cerca de Jesús le dicen el Jesus, le dicen el God, y ustedes saben, solamente una persona que tiene cierto afecto le puede llamar a Jesús Señor. Y cuando Jesús dice Señor, Señor, es la manera hebrea de enfatizar que a quienes se dirige tienen un cierto afecto, pero realmente notable por Él. Pero tienen un problema. Y es que escuchan la palabra de Dios y no hacen nada con ella. Pasan los meses y no comprenden que no aferrar a Jesús es seguir aferrados al error de la vieja vida. No comprenden que ser indecisos es quedarse donde están. Y créanme, hermanos, que como se los dije la vez pasada, nadie va a llegar flotando a la bendición de Dios y a la vida eterna. Si queremos realmente tener la bendición de Jesús, vamos a tener que ser decisivos. El indeciso, dentro de su corazón hay una raíz de cobardía. La indecisión es el fruto de algo que está mal en el alma.
Y entonces Jesús, para que no perdamos de vista lo que nos estaba enseñando, nos contó una historia que no hay que ser un ingeniero civil ni tener un PhD en arquitectura para entender lo que el Señor nos quiso enseñar. Utilizó una figura del diario vivir de aquellos días y de estos días. Y es que comparó a cada ser humano que habita en este mundo con dos personas. Y lo que hace la diferencia entre el uno y el otro, marquen bien, es qué hace cada ser humano con la palabra de Dios. El primer caso es el caso del hombre que obedeció, que escuchó la palabra de Dios, la creyó, la aferró en el corazón y la puso en práctica en la vida diaria. La persona que fracasó es el que escuchó la palabra de Dios y no hizo nada. ¿Hizo algo de malo? No. ¿O sí? Hizo muy mal. Porque mientras en el momento parece que todo está bien, a la larga está condenado a tener un fracaso completo. Y en este caso el Señor nos contó la historia. Y es una historia que cualquier niño en nuestro continente o en esta ciudad sabe de lo que el Señor está hablando. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la parte más importante que tiene una casa, que tiene un edificio de pisos? ¿Qué me contestan ustedes? La fundación, el cimiento, obvio. Allá en Latinoamérica, es decir, yo era niño cuando mi padre empezó una sociedad con otros dos hermanos de la iglesia y estaba en primer grado de la primaria cuando me nombraron albañil profesional. Había que levantar el edificio y a mí me pusieron a hacer la mezcla. Y hasta el día de hoy recuerdo a los que estaban trabajando, cavando para hacer los cimientos. ¿Se acuerdan? Enterrados hasta acá, habían sacado, removido una cantidad de tierra para apoyar bien la estructura que estuviera basada sobre un fundamento sólido. Ustedes lo saben a eso. Esa estructura todavía está en su lugar, nunca cayó. Ustedes y yo pasamos acá y si queremos ver un edificio de esos altos, esas torres rascacielos como las de Dubái, ustedes ven que los constructores con las máquinas van abajo y empiezan a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, porque cuanto más alto el edificio, más profundo tienen que ser los cimientos. Y cuando ven estos cambalaches, ¿conocen esa palabra argentina? Que son las casas acá que hacen, acá todos esos edificios de apartamentos que uno les pone un fósforo y qué lindo que arden. Ustedes vieron, ahí están construyendo un Holiday Inn en la esquina de Fair Oaks y el Freeway, están varios apartamentos acá en toda esta zona de Pasadena, el cimiento de concreto y luego 3 pisos de madera. Pero el cimiento no es de madera, ahí meten concreto, después sí, porque saben muy bien que si el cimiento no está puesto, todo el resto no sirve de nada. Ahora, yo podría muy bien esta mañana poner una compañía constructora y ofrezco en el diario departamento de 2 habitaciones en Pasadena por $100,000. Y usted dice, $100,000. Pero si un departamento acá cuesta $1 millón, ¿cómo usted lo puede ofrecer por $100,000? Y yo le digo, porque soy una persona que le quiere ahorrar plata a usted en el bolsillo. Entonces hicimos un edificio sin cimientos. Empezamos de la tierra para arriba y ahí le dimos. Venga, compre, mire qué lindas alfombras, mire qué lindo cubo. ¿Usted compra? Yo soy un embaucador y un necio si emprendiera una empresa de esa característica. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. De que en esta vida, de acuerdo a lo que ustedes y yo hacemos con su palabra, y cómo la ponemos en práctica en la vida diaria, es que depende la calidad de nuestra vida. ¿Por qué? Usted se dio cuenta. Y es que toda casa va a tener que soportar pruebas, dificultades, tormentas, inundaciones, vendavales. El Señor estaba viendo lo que ustedes y yo hemos visto tantas veces. Una inundación en Texas y que las casas salen flotando y desaparecen. Y mueren las personas. ¿Por qué? La vez pasada mostraban que pasó uno de los tantos tornados allí en Oklahoma. ¿Y qué pasó? También ocurrió una vez en Miami cuando vino uno de los famosos huracanes. Que vino el huracán, el Andrew era, allá por la década del 90, y barrió, pero con una ciudad quedó, ustedes vieron lo que son esas fotos.
cuando nos muestran por la televisión que lo único que quedan son maderas retorcidas y carros revolcados. Y en medio de esa destrucción, una casa perfectamente parada. Y entonces preguntaron, ¿por qué sobrevivió esa casa cuando todas las otras se vinieron abajo? ¿Y cuál fue la respuesta? Que fue la única casa que se hizo de acuerdo 100% al código de la municipalidad. Pregunte dónde está viviendo usted, porque en una de esas, cuando venga el terremoto, se le viene el rancho abajo, compañero. Miren si tiene importancia. Esto es lo que nos estaba diciendo Jesús. Que en un momento de nuestra vida van a venir las pruebas, va a venir la enfermedad, va a venir la pérdida de trabajo, va a venir todas las circunstancias que vienen, pero peor aún es que ustedes y yo estamos todo el día zarandeados por un enemigo que nos engaña y ustedes y yo tenemos la prueba final, que es el día que tengamos que comparecer delante del mismo Señor Jesús. Y es entonces que uno dice, ¿por qué Jesús le dio tanta importancia a la palabra que Él nos enseñó? Noten bien, Jesús nos dice, ¿por qué ustedes me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? A Jesús no le interesa el conocimiento mental si no se traduce en acción. A Jesús no le interesa pasividad, le interesa movimiento. Pero lo que Él nos predica y nos enseña, quiere que ustedes lo entendamos, lo aferremos y lo vivamos. Y uno dice, Señor, ¿por qué tiene tanta importancia para ti lo que tú nos enseñaste? Y créanme que acá podría hablar por unas 25 horas, pero sin embargo quiero señalarles rápidamente a ustedes 4 o 5 cosas que tenemos que saber por qué la palabra de Dios es vitalmente importante para usted y para mí. Primero, cuando Jesús nos dice, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Él demanda obediencia porque Él nos habló palabras de vida eterna. ¿Se va a acordar? Esta fue la gran declaración que un día hizo el apóstol Pedro. Las multitudes rodeaban a Jesús y un día el Señor los confrontó con la necesidad de hacer una decisión y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y nos dice que muchos le dieron las espaldas y le abandonaron. Y entonces dirigiéndose a los apóstoles, a los 12 que le quedaban, les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro contestó con estas palabras, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tremenda confesión la del apóstol Pedro. Pero note bien lo que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Hay gente que le gusta leer ciencia ficción. Hay gente que le gusta leer fantasías. Hay gente que le gusta leer el National Enquirer. ¿Sabe cómo se va a preparar para entrar al cielo los que leen el National Enquirer, no es cierto? Con la vida del artista esta que es una rata y vive con el otro que es un ratón peor. Y todos ustedes saben, qué educación la que tengo todos los días que voy a comprar al supermercado. El National Enquirer me tiene muy bien informado con la portada. ¿Quién es quién y qué barbaridad están haciendo? Y hay gente que la devora y la estudia. Y miran todos los programas de la televisión. Y tienen la cabeza llena de cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Ni con el conocimiento de Dios, ni con la calidad de su vida, ni con el destino de su alma, ni del cielo, ni del infierno, ni de la gracia de Dios que ha venido para mostrarnos el camino del regreso a la casa del Padre, ni la salvación que tenemos que recibir, ni la vida que podemos vivir bajo su bendición. Les importa un pepino. Viven como animales. Así los pone el Señor. Y ahí viven. Pero Jesús vino a traer palabras de vida eterna. Jesús habla las cosas que son importantes. Jesús contesta las preguntas que nadie puede contestar. A usted le dijeron que usted es un descendiente del mono. Créalo, créalo, Mr. Chimpancé. Y rásquese las pulgas, Mrs. Orangután. Dele para adelante. Pero Jesús no nos enseña eso. Nos dice que ustedes y yo somos el producto de la mano de un creador que nos ama. Y puso en nosotros la imagen de Dios. Y por lo tanto ustedes y yo, nuestra vida tiene valor infinito. Por eso nadie la puede disponer. Todas las ideologías que surgieron, religiones falsas del siglo pasado, eran, tu vida no vale nada y por eso yo la dispongo. Y Stalin mandó a matar 30.000 millones. Dale que va nomás, compañero. 30 millones, le agregué 1.000. Ajá. Ok.
No, me van a citar después de decir. Ok, ¿se dan cuenta? Su vida no tiene precio, es incalculable. Dígame una cosa, señora. A usted que es mamá. Usted tiene un niñito de 2 años. El chiquito se le escapa de las manos, cruza la calle y un auto le mata. Y yo vengo como representante de la compañía de seguros y le digo, ¿cuánto quiere usted de compensación por la muerte de su hijo? ¿Cuánto me dice usted? $100,000. $1 millón. ¿Se da cuenta? La vida humana no tiene precio. ¿Por qué, me pregunto, los seres humanos luchamos para mantenernos vivos cuando estamos sentenciados a muerte? Esta semana estaba leyendo el caso del único argentino que está aquí hace 20 años en Texas, encerrado en una penitenciaría, esperando ser ejecutado. Hace 20 años que está en el pasillo de la muerte. ¿Por qué está luchando para vivir? Si va a quedar toda la vida en la prisión. ¿Para qué luchar para vivir cuando usted se está ahogando? ¿Para qué luchar para vivir si su vida no vale la pena? ¿Por qué la vida es tan preciosa? Porque ustedes y yo tenemos en la conciencia y en los genes la imagen de Dios que nos dice: tu vida es de un valor incalculable. No la quemes, no la desperdicies. Y el único que nos vino a hablar la verdad es el Señor Jesucristo. Él nos vino a traer palabras de vida eterna. Ustedes y yo conocemos a Jesús y nuestra vida comienza a levantar hacia las alturas. Todo el engaño satánico y toda la educación popular y todas las mentiras es para destruirte y arruinarte. Oh sí, ahora estamos con esta sociedad nueva. La cultura mayoritaria, métale nomás. En la época de Noé también la cultura mayoritaria tenía la razón y votaron, excepto que Dios les hizo así y los mandó a todos al castigo. La vez pasada veía a este que se hizo famosa cambiándose de sexo y en una de esas ceremonias diciendo: ay, gracias por la aceptación que me extienden. Excepto que mostraban la cara de los hijos, y la cara de los hijos mostraban lo que llevan el drama de esas criaturas, de ver que ahora papá pasó a ser mamá. Jesús habló palabras de vida eterna. Si tú ignoras a Jesús, vas a vivir muy mal toda tu vida y un día Él te va a castigar. Segundo, porque Jesús nos habló palabras de verdad. Por eso es importante obedecer a Jesús. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este día, dice Jesús, hay millones de personas que están viviendo en las tinieblas del error y la ignorancia. Solamente el que conoce a Jesús comienza a vivir en la verdad y comienza a vivir bajo su bendición. Note bien que Él agregó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note bien ese artículo porque hace toda la diferencia. Jesús no dijo: yo soy una verdad. Todos los caminos conducen a Roma. Yo soy un camino. Jesús se planta en el centro de tu historia, te mira a los ojos y te dice: yo soy la verdad final, la única. ¿Qué dices tú? Un día vamos a tener que mirar al Señor a los ojos, cara a cara, cuando Él nos juzgue. En el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué le vamos a decir ese día? ¿Estás preparado? Jesús habló la verdad. No nos vino a decir a nosotros: está todo bien, eres maravilloso. Jesús nos habló las cosas que son decisivamente importantes. Cómo prepararnos para el momento del encuentro con Dios, para el examen final, para vivir en los lugares que Él ha decidido para ustedes y para mí, y que ustedes y yo tenemos que escoger. Él dijo: yo soy la verdad, no una entre muchas. Yo soy la verdad final y única, y el que no esté en esa verdad está en el error. Y dijo: yo soy el camino, no uno entre muchos, el único camino que te puede llevar de regreso a la casa del Padre, de donde nos salimos por nuestro pecado y nuestra ignorancia. Y Jesús dijo: yo soy la vida, no un modo de vivir. La única forma de vivir felices es siendo discípulos completamente consagrados a Jesús. Vivir en mitad y mitad, como los indecisos de su tiempo y los del día de hoy, es vivir de una manera que es la peor de que se puede hacer. Tercero,
Jesús le dio mucha importancia a sus palabras porque Él es el único que nos habló palabras de perdón y aceptación. Márquelo. El Dios que vino del cielo no vino con un látigo en la mano, no vino con una espada a cortar cabezas, no vino a decir vayan a hacer yihad si quieren entrar al cielo. Vino a poner su vida por nosotros para demostrarnos que es un Dios que te ama a ti y a mí con amor eterno. Y que a pesar que hayamos caído en las cosas más horrendas y groseras, a cualquiera que venga en el arrepentimiento siempre está con los brazos abiertos para recibirle. ¿Qué nos enseñó el Señor en Juan 6:37? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esta es la obra de Dios. Ustedes y yo venimos a Dios porque Él nos invita primero. Y fíjense lo que dice. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Tú has cometido errores y tus padres te dieron la espalda. Cometiste pecados, tus amigos te abandonaron. Te enfermaste, te dejaron solo peor. Tú vienes a Jesús y dice, al que a mí viene, yo no le echo afuera. Así como estás con tus pecados y tus cadenas y tus dolores, tus heridas, Jesús te recibe y está decidido a salvarte y a restaurarte. Además, ¿qué nos dice? Que Jesús trajo perdón. Nuestras conciencias nunca pueden ser puestas bien hasta que no escuchamos la palabra de Jesús que nos dice, hijo, estás perdonado. En el Evangelio de Juan, otra vez en el capítulo 8, está la historia de una mujer que la atraparon en adulterio. Ay, pobrecita. Qué mal momento, ¿eh? Y de ahí la arrancaron. Y los líderes religiosos, muy rápidos para condenar, dijeron, a ver Jesús, ¿qué dices tú de esta mujer que Moisés dijo que hay que apedrearlas? Y el Señor agachó la cabeza y se puso a escribir con el dedo en tierra. Y los otros dijeron, ¿qué dice Jesús? Y el Señor levantó la cabeza y dijo, bueno, a ver, el de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y agachó la cabeza y siguió escribiendo. Y a los pocos minutos quedó él y la mujer. Y fue entonces que lanzó la pregunta que ustedes y yo tenemos aquí. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió la mujer. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Dónde van a encontrar un Salvador como este? ¿Me pueden mencionar alguno? ¿Confucio te ofrece eso? ¿Mahoma te ofrece eso? ¿Quién? Nadie. Solamente Jesús puede ofrecer eso, porque Él estuvo dispuesto a colgarse de la cruz para perdonar tu pecado y el mío. Por eso Jesús pudo perdonar a aquella mujer. Pero además, Jesús habló de palabras de esperanza cierta. Otra vez el Evangelio de Juan. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, este es el Señor Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Toda la humanidad, desde el mismo comienzo, ha creído en la vida en el más allá. Todos, no hay una sola cultura que no haya creído en la vida al otro lado de la muerte. Los egipcios, ustedes saben, enterraban las momias y le ponían los tesoros, le ponían trigo para que llegue el pancito y la pupusa al otro lado. Creencias. ¿Cómo sería la vida en el más allá? No sabían, pero creían que había vida. Acá los indios, los nativos en Estados Unidos, preparaban al que moría y le mataban un bisonte, cosa que allá del otro lado se puede hacer una buena parrillada argentina. Ahí está. Todas las culturas creyeron, pero todas esas culturas no sirven para nada porque son especulaciones humanas. Pero acá Jesús se para en el centro de la historia y nos dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. ¿Y quién le resucitará en el día postrero? Él. Es el único que lo puede hacer. Tú y yo vamos a morir. La Biblia nos enseña eso. La práctica lo confirma.
Pero ¿y después? Jesús vino a decirnos, yo les estaré esperando. Todo aquel que me ve a mí y cree en mí, yo le voy a resucitar en el día postrero. Hay un día llamado a dar cuentas a Dios. Hay un día llamado a comparecer en su tribunal. Ese día, cuando toda la humanidad que ha vivido resucite, se ha levantado de entre los sepulcros por el poder infinito de Dios, tú vas a estar ahí. Pero tú y yo vamos a querer estar del lado correcto. Porque ese día va a ser el día cuando, como tantas veces lo repetimos en el credo, de donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Cristo va a juzgar. Un día los seres humanos lo clavamos en la cruz, pero Él va a reinar y va a decidir el destino de cada ser humano. Eso te incluye a ti y a mí. Por lo tanto, la palabra de Jesús tiene absolutamente importancia obedecerla. Jesús habló palabras de salvación. Nos dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieren una promesa más hermosa que esta? Nadie ha prometido eso al ser humano. Si yo prometiera, crean en mí, les voy a dar vida eterna. Qué lindo chiste, ¿no es cierto? Sería una mentira, una estafa, porque no tengo el poder para cumplir esa promesa. Pero Jesús sí lo tiene. Jesús dijo, el que cree en mí, el que oye mi palabra y cree, ¿cómo dice? Después del purgatorio, en una de esas vas a tener vida eterna, ¿eh? Si haces una misa de este lado y pones la plata. Jesús dijo, no. El que oye mi palabra y cree, tiempo presente, tiene tiempo presente, vida eterna. Esa es la gloria de Jesús, esa es la gloria del Evangelio. Que ustedes y yo no predicamos un maybe, tal vez, indeciso. Jesús bien decisivamente nos dice, tiene vida eterna. Y es la posición más grande que un ser humano puede tener en este mundo. Yo no tengo que esperar al otro lado. Si hoy el Señor me llama, me voy con Él, tengo vida eterna. Porque Jesús me la dio porque Él promete. Entonces cuando uno dice, Señor, tu palabra es tan importante. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con esa palabra? ¿La estamos obedeciendo? ¿Cómo la estamos obedeciendo? Jesús mira tu vida y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y después hace lo que se te da la gana, muchacho y chica. Jesús dice, yo quiero ser Señor de tu vida. Mis hermanos, Jesús vino a ser discípulos, no religiosos. Jesús vino a ser gente que le ame y que le ponga en el trono de su corazón. Si no, Jesús no te quiere como seguidor suyo. Jesús es Señor o no es nada, no hay término medio. La peor acusación que le hizo un grupo de cristianos en el libro de Apocalipsis es, ustedes no son ni fríos ni calientes, ojalá fueran fríos o calientes. Pero porque son tibios, finalmente va a llegar el día cuando los voy a expulsar de mi vida. Es por eso que Jesús en esta hora viene y se para delante de tú y me mira y nos dice, ¿y tú qué dices? ¿Y tú? ¿Me llamas Señor, Señor? ¿Y después? ¿No haces nada? Entonces, eres como el que construyó la casa y se vino abajo cuando vino la prueba. Jesús en esta mañana se para delante de nosotros y nos dice, tú me llamas Señor, Señor. Pon en práctica la palabra y yo te compararé al hombre que cavó los cimientos, levantó la casa, vinieron las pruebas y esa casa permaneció porque estaba fundamentada con el cimiento correcto. Y es por eso que Jesús nos hace una advertencia final en este día. ¿Cuál es ella? Dice en Juan una vez más, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Otra vez el Señor mira al final de la historia. Mira el día del juicio, mira el día cuando tú y yo compareceremos. ¿Cuál será el patrón de medida? La palabra de Dios. Dios te juzgará de acuerdo a su código, no de acuerdo a tus ideas. Tus ideas pueden perecer contigo. Mis ideas, ¿qué valor tienen? Nada. Tú y yo vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios?
La estudias, te preocupas por ella, te preocupas por la importancia que tiene para tu vida, te importa obedecerla. En esta mañana Jesús pasa por acá y te pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si después nada? Mis hermanos, la importancia de ser decisivos. Ustedes y yo no podemos estar en las cosas de Dios con este tipo de espíritu. Es cierto que el Señor en su gracia y en su misericordia nos da tiempo para aprender, para escuchar, para captar, pero finalmente nos dice un día, ¿te decides o no te decides? Si te decides, adelante. En la escalera del discipulado me aceptas en tu corazón y me recoronas como tu Señor. Luego, como estos chicos nos dieron el excelente ejemplo hoy, te vas a bautizar y te vas a identificar conmigo en público. Y donde quiera que vas a ir, me vas a confesar y vas a decir que soy tu Señor y Salvador. No te va a dar vergüenza decir que eres mi hijo. Y el Señor nos va llevando. Y quiero decirles que en la medida que ustedes y yo coronamos a Cristo como Señor, nuestra vida alcanza el nivel para el que fuimos creados y el pecado y Satanás nos robaron. Solamente Jesús te puede restaurar al nivel de vida que Adán perdió. Y ese es su deseo final cuando vino a salvarte y ofrecerte la vida eterna. Volver a hacerte como Él mismo es para prepararte para vivir un día en la eternidad para siempre con Él. Jesús vino a hacer algo glorioso, pero tú y yo tenemos que obedecerle al 1000%. Porque lo notable es que cuanto más esclavos somos de Jesús, más libres somos. Y cuanto más libres somos, más esclavos somos del pecado. A mí me preocupa la gente que visita la iglesia y pasan meses y años y nunca hacen una decisión. Yo tengo esta profesión que les digo, compañeros de milicia, es la profesión más gloriosa que hay porque he conocido los gozos más increíbles. Pero también es la profesión más triste que trae el dolor más grande al corazón humano al ver y tratar con tantas personas que un día conocí y les tendimos los brazos y la misericordia de Dios y hoy son más hijos del diablo y del pecado que lo que ustedes se pueden imaginar. Era el año 90, era el día de cumpleaños de Francis. Habíamos celebrado su cumpleaños en casa de mis padres. Y eran como las 9 de la noche, ya estábamos listos para irnos a casa, cuando suena el teléfono y era un muchacho de la iglesia que me llama y me dice, pastor, venga por favor. Estábamos orando aquí en nuestra casa con un grupo de muchachos y a uno de ellos le comenzaron a bailar los demonios y a manifestarse. Bueno, esta es una experiencia fea, es una realidad muy triste. Hay muchas personas que en el día de hoy no saben que están invadidos por el diablo. Viven mal porque están esclavizados. Hay demonios que les dominan y no pueden salir. Y no van a salir hasta que Cristo les salve. Y aquella noche, allá salimos. Al día siguiente había que trabajar, pero Pastor Jorge salió. Allá fuimos con Francis. Paramos en un semáforo a 5 minutos de la casa y un tipo vino. Nos cazó de atrás, no sé a qué velocidad, 70, 80 kilómetros por hora. Hasta el día de hoy llevo una junta acá lastimada que me causa unos cuantos dolores. Lastimados como estábamos, fuimos a ministrar, bendijimos a ese muchacho, pero fue apenas el tip of the iceberg, como decimos, y le dije, Rafael, te necesito el martes, te espero en la oficina, esto no se ha terminado, tenés que venir, porque Dios te tiene que sanar completamente. Nunca vino. Dejó todo ahí. Lo llamé, no, pastor, estoy ocupado. No, no me interesa. ¿Ok? Pasó el tiempo, se fueron de la iglesia, nunca más volvieron. Después me enteré que el matrimonio se había disuelto. Después me enteré que ella se juntó a vivir con el muchacho que me había hecho la llamada telefónica.
Estábamos en Texas cuando me enteré que ahora estamos congregados en una iglesia. Ok. Qué bueno que el Señor es perdonador y restaurador. Y tantas veces cuando ustedes y yo hacemos cosas que son muy malas, Él todavía nos extiende su misericordia. Pero después nos vinimos a California y me llama él contándome la historia. Mi mujer me dejó para irse con una lesbiana. Y lo último que me enteré es que había dejado también la lesbiana para juntarse con gente y andar vendiendo su cuerpo por ahí. Y el dolor que yo llevo es este. ¿A cuántos de ustedes les he hablado la palabra de Dios buscando su bien? Y ustedes no han hecho nada. ¿Y sabes una cosa? Satanás es más vivo que ti, jovencito. Mucho más vivo que tú. Yo, si dentro de 50 años pudiera volver a este lugar, vería a muchos de ustedes en la prisión, porque es donde están yendo por las decisiones que están haciendo hoy. Y vería a muchos jóvenes de jueces en la Corte Suprema de Justicia, porque han tomado a Dios en serio y le están honrando como los chicos que se bautizaron hoy. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. La vida no es un desfile, no es un chiste, no es un juego. Está en juego el destino eterno de tu alma. Sobre el trono del universo se sienta un Dios de justicia y santidad que ha decretado tu muerte y tu castigo porque has pecado. Pero también tiene un corazón misericordioso que lo envió a hacerse uno de nosotros para ofrecernos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué decides? Despiértate. Cuando Dios te extiende su mano y no la tomas y dices, no todavía, más tarde, ahora no. Es porque en tu vida hay un pecado que es lo que te va a llevar como una piedra de molino, atado a tu cuello, a las consecuencias más desastrosas. No pisotees la sangre de Dios, no pisotees el nombre de Jesús. El que lo hace paga consecuencias horrendas. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de bendición. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y siguen haciendo lo mismo. Eres Jesucristo tu Señor. Le honras con tu vida, le honras con todo. El Señor te conoce y hoy por amor y misericordia a ti nos envía su palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Tal profesión es un billete falso, es un billete de $25. No te va a servir de nada decirle a Jesús, Señor, Señor, cuando tu corazón está lejos de Él. Ven a Jesús hoy, ahora, cuando Él te invita y te dice, ven a la vida eterna, ven a la salvación, ven al perdón, ven a la restauración, ven a conocer a un Dios de amor que lo demostró en esa cruz de vergüenza cuando se entregó por ti y por mí para ofrecernos lo que ustedes y yo ni merecemos ni hemos pedido. El Señor hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para orar.